Misterios en la otra dimensión. Un programa que va más allá de la realidad. Con José Antonio Aguilera. Hay historias que parecen sacadas de un sueño y otras de una pesadilla de la que no se puede despertar. Hoy tenemos uno de los mejores testimonios que hemos podido recoger y a mí me ha llegado a sobrecoger. Hoy conoceremos a Cristina, una joven cuya vida ha estado marcada por experiencias que desafían toda lógica. Ella misma dice que su vida es de película y por lo que nos ha contado podemos confirmar que sus experiencias formarían el guión de una auténtica película de miedo. Presencias, muñecas malditas, momentos imposibles de explicar, situaciones que no solo se escuchan, se sienten. Prepárate porque esta noche abrimos la puerta a lo desconocido. Entrevistamos a Cristina y tengo que decir que, tras horas con ella, nos quedamos con sus experiencias más impactantes, pero que tiene mucho más, porque día tras día, su especial percepción del mundo aporta más y más a su vida. Así que amigos, os dejo con la entrevista que hemos grabado con Cristina. Pues esta es una de las entrevistas más esperadas de este programa, porque estamos con una persona muy especial, de estas personas que tienen muchísimas historias. Estamos con Cristina. Cristina, tú tienes, vamos a decir, esa capacidad de entender, de comprender, de ver, más allá de lo que mucha gente ve, ¿no? Sí, tengo algo que viene conmigo, creo que desde muy niña, y es verlos, pues he tenido la capacidad de verlos como dos o tres veces, y el resto es escucharlos. Esa es como la capacidad que tengo. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Qué es lo primero que tú recuerdas que te haya pasado que sea extraño? Que nosotros llamemos extraño. Pues la verdad, la primera experiencia que yo puedo decir que todavía la recuerdo y me generó muchísimo miedo, nunca había sentido tanto terror en mi vida, es que resulta que mi madre me lleva a mí a unos juegos, era muy popular en mi ciudad, donde yo vengo, y estos juegos son brinca-brinca, son carruseles, son juegos para niños, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, de esos juegos, ella tenía la costumbre de llevarme, y yo siempre iba, pero esta vez había un juego como de estas pelotas de colores que tú te metes a nadar en ellas, y era muy grande, y yo me metí normal. Yo estaba solita
porque mi mamá me llevaba, era como cuando salía del colegio, me llevaba un lunes, un martes, entonces no había como mucha gente. Y yo recuerdo tendría unos 4 años y me acuerdo mucho estar nadando en estas pelotas y sentir que algo me cogió de los pies, de la parte de los tobillos, de los dos, y me jaló hacia adentro de las pelotas, muy fuerte. Entonces yo muevo los pies, yo la verdad pensé que era un adulto que de pronto me quería llevar o algo, me asusté mucho porque no es normal que algo te jale dentro de las pelotas, y me salí y hay un espacio, una colchoneta donde hay un descanso para tú precisamente tirarte o sentarte, ¿me entiendes? Allí, y me acuerdo el color era azul, y me senté, me cuclillé, me cogí las piernitas porque era una niña, y yo miraba y esperaba que alguien saliera de estas pelotas, porque créeme que no es fácil que algo te coja, es que es horrible sentir que algo te lleva hacia adentro. Y me senté y esperé a que saliera un niño, a que saliera una persona, a que saliera alguien, y no salía nadie, de esas pelotas no salía nada. Y en ese momento llegó mi mamá y me dice mi mamá, nos vamos. Y para mí era traumático, tenía que volver a pasar por las pelotas, yo no quería volver a entrar ahí, a ese lugar, ¿me entiendes? Y yo le decía a mi mamá y le suplicaba y le decía, ven por mí, cárgame, métete, y yo no quería volver a tocar las pelotas. Y mamá, deja la bobada, deja la tontería, ven acá. Claro, yo estoy descalza, yo tengo que volver a cruzar y no quiero porque no sé qué es lo que hay adentro de esas pelotas. Es que no sé si era una persona todavía escondida o qué era. Y me acuerdo mucho que salí con el peor temor de mi vida, y cuando salí yo seguí mirando hacia atrás esperando que alguien saliera, alguien por favor, y nunca, no, nadie salió de las pelotas, eso estaba solo. ¿Qué me cogió? No sé. Y ahorita ya tiempo ya más grande me puse a averiguar y resulta que los juegos están ubicados en una parte donde hubo una explosión en el 56, en 1956 hubo una explosión, hubo 4.000 muertos ahí en esa parte, y esa parte es Camposanto. Y entonces yo le doy explicación lógica a que lo que me jaló era algo de lo que quedó ahí, ¿me entiendes? Porque fue una escena horrible, o sea, hubo muchos niños muertos, mucha gente, fue una explosión muy muy fuerte. Entonces yo le achaco a que de pronto alguno de esos espíritus fue el que me quiso como llamar la atención porque estaba yo jugando, o lo estaba molestando o habrá pensado que yo era una niña o algo y me jaló. No le encuentro explicación ni hasta hoy. ¿Cuántos años tenías tú cuando pasó eso? Yo tendría unos 4 o 5 años porque mi mamá todavía no había tenido a mi hermana, o sea, yo estaba muy chiquita. Y aparte de eso tengo muchísimas más, o sea, de pequeña tengo muchas. Y después de aquello tú indagaste porque te resultó extraño, ¿no? Que ocurriera aquello en aquel sitio. Sí. Y descubriste que fue un sitio donde de hecho hubo una explosión bastante importante en la ciudad de Cali. Sí. Que es remarcado, de hecho tú me has dicho que por estas fechas hacen una fiesta, ¿no? Sí, el 7 de agosto de 1956 hubo una explosión y debido a esa explosión pues es donde nace lo que hoy conocemos como la Feria de Cali, porque la gente estaba muy triste con todo esto, entonces comenzó a hacerse el 7 de agosto. Se hace el 7 de agosto. Ajá, se hacía el 7 de agosto inicialmente y ya la pasaron para el 25 de diciembre y quedó la Feria de Cali. Ya como que se desdibuja el hecho de la explosión y se desdibuja, ¿me entiendes? Como que se separó la fecha para que no fuera un 7 de agosto, sino conmemorarla en diciembre. Claro. Pero si tú averiguas, perfectamente se puede comprobar lo de la explosión. Y fue justamente donde tú te pasó aquello en aquella piscina de bolas. Sí, fue por cerca a la terminal y resulta que yo averigué y todo ese terreno y toda esa zona es donde hubo la explosión. Pero hasta el sol de hoy yo no sé qué fue lo que me jaló a mí los pies, no sé. Pero créeme que no se lo deseo a nadie, es horrible. ¿Y más experiencias de chica? Sí, más experiencias en mi habitación, por ejemplo. Yo dormía en mi cuna, lo que yo llamo cuna,
y tendría 4 años. O sea, te digo, estaba muy chiquita. Y resulta que había una mujer, yo le escuchaba la voz a esta mujer y siempre me decía, nunca, no gires, me hacía girar hacia la pared, que no la mirara, que no la mirara, sino que me mirara hacia la pared mientras ella estaba ahí, que rezara el ángel de la guarda, y rezábamos todas las noches al ángel de la guarda, todas las noches. Y llegó un momento en el cual esa curiosidad de niña, yo dije, me tengo que girar, porque es que yo no sabía quién era la que me hablaba a mí. O sea, yo sentía que alguien me hablaba, yo ya estaba acostada, ya estaba dormida, y alguien venía y me decía, no vayas a girar, ángel de mi guarda, y comenzamos a rezar normal. Y la vez que me giré para mirar quién era una mujer desnuda, acuerpada, el pelo blanco, porque tampoco puedo ver su cara porque la habitación está oscura, y su seno es el seno izquierdo, ¿sí? Porque ella está parada, ¿sí? Y el seno izquierdo lo tenía como comido. Y yo le dije, dentro de mi inocencia, le dije, tú no te vas a operar, qué seno tan feo. Sí, ya lo haré. Y yo toda la vida pensé que era mi abuela. Y más adelante, cuando estaba más grande, se lo pregunté a mi abuela. Le dije, ¿eras tú la que entraba a mi habitación y estabas desnuda? Y mi abuela casi se infarta, me dijo, ¿cómo se te ocurre que yo voy a estar desnuda delante de una niña? Eso no pasa. No, yo no entraba a tu habitación. Y se lo dije a mi abuelo. Le dije, abuelo, mira, en mi habitación había una mujer y era así. Y me dijo mi abuelo, estás describiendo a mi madre. O sea, a mi bisabuela. Yo a mi bisabuela no la conocí. Y las características y todo. Y luego me dijo que esa había sido su habitación. La habitación en la que yo dormía de niña era su cuarto. ¿Y tenía el defecto del seno, no? Yo le pregunté a él que si ella tenía algún defecto en el seno. Y él me dijo que no sabía si tenía algún defecto o no. O sea, porque las mujeres de esa época no se dejaban ver desnudas, ¿me entiendes? Que él no recordaba, o sea, que él no me podía reafirmar si era ella o no. Me decía, yo a mi madre nunca la vi desnuda o algo así por el pudor. Y entonces yo se lo reclamé, suena gracioso, y yo le decía, no, contigo tenía pudor, pero conmigo no, porque conmigo estaba desnuda, o sea. Pero por la descripción, obviamente, sí, prácticamente todo. Era la forma en la que llevaba el pelo canoso, lo acuerpada, me dice, era mi madre. Y me dijo, y esa habitación era donde ella dormía, y yo, ay, no puede ser. Y quizás ahí es cuando te das cuenta que tú ya tienes algo que los demás no ven, ¿no? Sí, yo comienzo a sentir que tengo algo que los demás no, porque pasan muchas cosas extrañas y solamente yo las siento o yo las veo. Por ejemplo, cuando hay olores. Cuando hay olores fuertes, olor a carne dañada o a carne podrida, que estoy con alguien y yo le digo, ¿sientes el olor a carne dañada? No hay olor, no huele a nada. Y yo, sí, huele fuerte, huele a carne podrida. Entonces comienzo yo a decir, ay, solamente soy yo como la que siente, la que los ve. Me contaste, vamos a ir con la historia de las muñecas, que es una de las partes más importantes, que también te ocurre cuando niña. Sí. Que yo sé que esto a ti te ha provocado también bastante, te ha traumado, por como me lo has contado. ¿Cómo empieza la historia de esta muñeca? Porque además, tú me dijiste, tengo una historia de película que esto, si fuera las películas, yo creo que Annabelle se quedaría atrás. Annabelle se queda corta, créeme que sí me causa demasiado trauma, porque yo hasta hoy todavía yo voy a un salón y yo lo primero que pienso es en dónde va a estar sentada. Resulta que yo tenía como unos, 11 años y mi tía política, la esposa de mi tío, ella y su hermana alquilaron una casa en un pueblo en mi ciudad, y resulta que esta casa es una casa enorme, puedo decir que es una de las casas más grandes en las que yo he estado. Era de 3 plantas, tenía unas escaleras de verdad grandes para mí. Yo era una niña, así que yo veía las gradas como si fueran las gradas del Titanic, literal, yo las veía así. Y ellas alquilan esta casa, y yo para vacaciones con mi hermanita, que estaba más pequeña que yo, es 4 años menor que yo,
dijimos, nos vamos de vacaciones a la casa nueva que ha alquilado la tía. Y entonces nos fuimos a pasar vacaciones allá. Ellas, o sea, la hermana de mi tía política tiene 2 niñas contemporáneas con nosotras. Una tiene un año más que yo, la otra tiene la edad de mi hermana, entonces nos unimos 4 chiquitas en la casa. Hay más primos, pero son adolescentes. Entonces, cuando ella llega a hacer la mudanza de esta casa, debajo de las escaleras había una caja. Por allá metida, me acuerdo tanto, estaba metida. Y entonces, claro, a mí me llamó la atención porque yo vi 2 piernitas de trapo. Y yo corrí y saqué la caja. Y le dije a mi tía, ay tía, hay una muñeca, yo la quiero. Y mi tía me dijo, pero esa muñeca y esos juguetes no son de las niñas. O sea, debe ser del dueño o de alguien que ha vivido acá. O sea, me estaba dejando claro que no sabía a quién le pertenecía eso. Que si llegaba el dueño había que devolverle la muñeca, porque yo me enamoré de esa muñeca. O sea, yo la vi, yo la quería para mí. Y entonces me dijo, si vienen la devuelves. Y yo, claro. Entonces, claro, mi miedo en ese momento es, ay, que no vengan por ella. Ok. Y yo comencé a jugar con la muñeca. Nada pasó el primer día. El primer día estaba súper bien. Yo la amé, la cargaba como toda niña. Y una tarde estaba yo jugando en el segundo piso. Que reitero, la casa tiene 3 plantas. Estaba en el segundo piso donde están las habitaciones. Yo estoy jugando con ella. De hecho, le iba a quitar las trenzas y le iba a peinar, pero en ese momento tocaron la puerta, en el primer piso. Y yo cogí la muñeca, la miré y le dije yo, espérame aquí, que yo ya vengo. O sea, yo esas palabras no las olvido. Espérame aquí, que yo ya vengo. Y la solté en el suelo, bajé las gradas, porque son en forma de como de caracol, hay que dar la vuelta al giro. Y cuando yo llego es que yo no alcancé ni a mitad de escaleras. Había un sofá al frente y en el sofá estaba la muñeca sentada. Y nadie me cree y hasta el sol de hoy es para mí traumático. Tú dejas la muñeca arriba y cuando bajas, sí, la misma muñeca está sentada en el sofá. Esperándote. Sí, pero tenía la cabeza, estaba sentada y estaba así. Estaba con la cabeza hacia un lado. Ladeada. Y el cuerpito así estaba sentada. Y claro, yo lo único que hice fue correr como una loca, gritar, subí las escaleras, llamé a mi tía, le grité, yo le dije, la muñeca está en el sofá, y mi tía, claro, no entienden porque yo estoy gritando y diciendo la muñeca está sentada, pues obviamente una muñeca va a estar sentada. Claro. Y mi tía me trataba de calmar y me decía, eso fue que lo olvidaste, eso fue que estabas jugando abajo y se te ha olvidado. Y yo no estaba jugando abajo, yo estaba jugando en el segundo piso. Y tocaron la puerta. Y yo bajé, pero no. Y tú sabías perfectamente que tú habías dejado la muñeca arriba y que tú habías bajado abajo. Claro, yo bajé abajo a abrir supuestamente la puerta porque es que eso es lo curioso. Ni siquiera había alguien tocando la puerta. Nadie llegó. O sea que el sonido que yo escuché de la puerta tampoco existió. O sea, quien tocó la puerta tampoco. No había nadie en la puerta. Entonces por eso decían que era que yo estaba jugando abajo y se me había olvidado la muñeca. Vale, eso se quedó así. Yo lloré muchísimo y hasta el sol de hoy eso a mí me aterra. Y cuando están ya las niñas conmigo, me dicen, ¿te creemos? Vamos a hacer una cosa. Vamos, mi hermana que es como más viva que yo, o sea, más despierta, llega y me dice, esta muñeca con nosotros no duerme hoy. Y llegó y la cogió y como de rabia por haberme hecho llorar tanto, llegó y la mandó gradas abajo, la tiró, mi hermana la lanzó. Y nosotros nos acostamos a dormir en esa habitación, eran como 4 habitaciones, en la última, ¿no? Yo le llamo la última, y nos acostamos, las 4 niñas, nos acostamos a dormir, cerramos la puerta, no había forma de que alguien entrara de afuera, no había manera, solo adentro. Echabas llave, echamos llave y nos acostamos las 4 niñas en un colchón, porque no era cama, era un colchón en el suelo. Y cuando yo me despierto al otro día en la mañana, la muñeca está a los pies, la muñeca está sentada a los pies.
no a mis pies, estaba recostada en la pared. Y otra vez yo entré en ataque de histeria y grité y pataleé y todas se despertaron asustadas y yo, la muñeca está aquí, y otra vez mi tía a calmarme, o sea, ella no sabía cómo controlarme. Que de pronto era mi tío, ella le echaba la culpa a mi tío, a su esposo, que era mi tío el que ponía la muñeca. Y yo le decía, tía, no hay manera de que mi tío ponga la muñeca. Y además había echado la llave. Echamos la llave, o sea que no había manera. Era imposible. Y que a mí me diga que una niña de 11 años va a bajar a la 1 de la mañana, gradas abajo, por una muñeca para ponerla, tiene que ser muy, muy diabólica, porque una niña se muere de terror. Una niña no va a hacer eso. Y todas nos moríamos de miedo. ¿Qué pasaba con esa casa? Esa casa se escuchaban botas toda la noche se escuchaban botas, como si fuera un soldado subiendo las escaleras. Y era boom, boom, boom. Entonces nosotras dormíamos abrazadas. ¿Porque os daba miedo eso? Claro, era un sonido que es tan, tan. Si ya de por sí es atemorizante el sonido de las botas de un soldado en el campo o cuando están haciendo la marcha es aterrorizante, ahora escucharlo encerrado en una casa, que se escucha boom, boom, es que es el sonido de las botas. Y por eso nosotros dormíamos abrazadas. Le achacaba yo que de pronto lo que había en esa casa era lo que nos asustaba y era lo que movía la muñeca. ¿Me entiendes? Yo decía, lo que hay aquí es lo que hace que la muñeca se traslade del lugar, porque ya comenzamos nosotras 4 a turnarnos, a tirar la muñeca. Una noche lo hacía una, otra noche lo hacía otra. Y cada vez que la tirábamos, la muñeca regresaba. De hecho, es tan así que las 4 nos íbamos a jugar. Porque ya decíamos, ¿quién nos está asustando? O sea, pensábamos que éramos entre nosotras. Y ya comenzaban como las discusiones de niñas de, tú me estás asustando. Entonces hicimos una cosa, nos fuimos a jugar las 4 a la terraza. Tiramos la muñeca, eso fue de día. Tiramos la muñeca. No estaba mi tío, no había nadie. Estaba mi tía solamente. Subimos a lo que es el tercer piso, las 4. Y las 4 dijimos, no nos vamos a mover de acá arriba. ¿Me entiendes? O bajamos todas o ninguna. Y eso hicimos, tiramos la muñeca. Eso era el taller de nosotras, la tarea de nosotras, tirarla y subir. Subimos todas deprisa, cada una, tum, 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 tum. Y nos quedamos con mi tía. Cuando bajamos, la muñeca estaba en la cama. Otra vez en la cama. Y eso era para mí. Y tú le preguntas a mi hermana hoy que es adulta y mi hermana te va a decir, me cansé de tirar la muñeca. Porque mi hermana la llama así, mi hermana dice, yo la tiraba y ella volvía, yo la tiraba y ella regresaba. Entonces no sé si era la muñeca en sí o lo que habitaba la casa. Era horrible. En esa casa pasaban muchas cosas. ¿Llegaron a pasar más? Más cosas, sí, en esa casa pasaron cosas horribles. O sea, por ejemplo, la mayorcita, que era contemporánea conmigo, se quedó una vez sola en la casa, tenía que hacer trabajos. Entonces ella estaba en lo que llamamos el comedor, el salón, y ella estaba haciendo trabajos. Nosotros nos habíamos ido y ella quedó solita. Y de la cocina le lanzaron la tabla de picar. Le abrieron la llave del grifo. Ella fue, la cerró y pensó que la tabla se había caído. Ubicó la tabla, cerró el grifo y volvió a hacer tareas. Y volvió. Otra vez, ¡boom! La tabla de picar y otra vez el grifo. Salió a correr y se fue para la casa de una amiga. Hasta cuando nosotras llegáramos. Hasta la noche. O sea, una niña en la calle porque no éramos capaces de entrar. Y más cosas pasaron. A mi hermana la asustaron. Todos. Terminamos todos durmiendo en una sola habitación. Mis primos, que eran 3 primos. Mi tía, mi tío, las 4 niñas y yo. Todos durmiendo en una habitación. Tirados en el suelo con colchones, con colchonetas, con sábanas. Y yo decía, si es que soy yo, ¿cómo terminan adultos
cómo terminan mis primos, todos asustados, pero en una, ¿cómo se llama esto? O sea, ¿me entiendes? Todos juntos en una habitación, es que no es lógico. Hacinamiento, ¿me entiendes? Tú no duermes en un hacinamiento por gracia, no. Claro. Y todos nos preguntábamos, todos, ¿estás despierto? ¿Todavía no te has dormido? ¿Por qué no dejábamos dormir uno al otro? Porque no queríamos ser el último. Claro. Yo no quería ser la última y que me dormía. Y yo comenzaba, ¿ya te dormiste? Y no contestaba y yo, ay, ya se durmió. Entonces yo no me he dormido porque yo soy la última en quedarse dormida y la primera en despertar. Y en esa casa pasaron muchísimas cosas. Ellos tuvieron que desocupar, tuvieron que irse porque no aguantaban más. No sé si ahora mismo no pueden ver la cara de Cristina porque tienen los ojos llorosos. Pero si han escuchado la voz, cómo lo cuenta que casi estás a punto de romper a llorar. Sí. Recordando eso, quizás. Sí, es que cada vez que lo recuerdo para mí es atemorizante y mira cómo... Sí, tiene el pulso tembloroso. Tiemblo para tan solo acordarme de lo que viví y cómo era tratar de deshacerme de ella. Un hecho traumático, obviamente, para un niño. Bastante traumático porque yo ya hago maleta, yo ya me quiero venir a mi ciudad, ya se han terminado las vacaciones, yo organicé la maleta y lo primero que hice fue mirar dónde estaba la muñeca. Yo quería liberarme de ella. Y me acuerdo mucho que estaba sentada como en una silla alta. A ver si se iba a meter en la maleta. A ver si se iba a meter en la maleta, precisamente. Suena ilógico, pero organicé mi maleta y yo dije, ya no más, ya, esto acabó aquí. Suena ilógico, perdona que te lo diga, suena ilógico, pero con todo lo que nos has contado, ilógico no podría ser que se metiera en la maleta. Pues te digo que terminó en la maleta. Terminó en la maleta porque yo llego a mi ciudad. O sea, que acabó en la maleta. Mira cómo me pongo. Que acabó que la muñeca se metió en la maleta. Y perdona porque yo estaba de broma. Sí, no, pero es así, terminó en la maleta. O sea que te la llevaste a tu casa. Me la llevé a mi casa porque yo llego a mi casa, abro la maleta para organizar la ropa y cuando comienzo a organizar la ropa, la muñeca está dentro de la maleta. Está de boca abajo, se le veía el culito, o sea, para que me entiendas la forma. Ver, tú abres la maleta y ves la muñeca, ¿ves la muñeca? Y entro en histeria, entro en un ataque de locura, entro en gritos mi mamá tampoco, o sea, nadie entendía que creo que si hubiera vivido en otra época, a mí me internan en un sanatorio porque todo eran gritos y todo era un ataque de histeria ya conmigo. O sea, yo termino de verdad en un sanatorio. Mira, los vellos de punta. Yo creo, te voy a decir, mira, nos habrán pasado 20.000 historias por mi programa, por Onda Cero, pero esto ahora mismo me tiene... Sí, ¿no? Y yo... De película, lo que tú has dicho, de película. Yo tiemblo y me pongo muy mal porque esta muñeca... O sea, yo hubiese deseado, como dices tú, que esto hubiera sido una película, ¿me entiendes? O sea, es que Anabel es poco. Y yo llego y abro la maleta, encuentro la muñeca, lloro. Y mi mamá me dice, es tu tío el que ha puesto la muñeca. O sea, el pobre hombre era el que le echaban la culpa. Se la llevaba todas. Sí, mi tío era el que se las llevaba todas. Mi tío la pone, mi tío la trae, mi tío la mete, mi tío. Pero bueno, yo creo que tú haces la maleta y tú la maleta no la pierdes de vista, obviamente. No, para nada. Bueno, para nada. ¿Y qué pasó con la muñeca? La saqué y le dije a mi mamá, no la quiero conmigo. Es que ya he vivido mucho, obviamente. No la quiero conmigo. Mamá, la muñeca no se mueve, la muñeca no hace nada, es que tu tío es el que hace todo. Y mi mamá entra a mi habitación y la colgó detrás de mi puerta para demostrarme que la muñeca no se movía, ¿me entiendes? Y entonces yo, no sé, acepté que la colgara porque también quería demostrarme a mí misma que es que la muñeca no se mueve, o sea, un muñeco no se mueve. Vale, se colgó. Y cuando se cuelga las primeras noches, que fueron apenas como 2 noches porque yo no aguanté más, yo no dormía. Yo sentía que yo tenía a alguien en la cabecera, que tenía alguien se hacía a mi lado. Y entonces, una mañana me desperté y cuando me desperté volteé a mirar la muñeca y había una sombra negra dibujada en la puerta. Porque claro, ella la pone detrás, cosa que cuando la puerta se cierra, yo veo la muñeca. Había una sombra rara.
Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué soportar esto. Es que yo tengo por qué vivir con ella. Y entonces cogí la muñeca y la tiré al salón. Y le dije a mi mamá, no la quiero. Es que no la quiero y no me la vas a imponer. Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Había una vecina al lado, una niña, y mi mamá se la regaló. Que yo pensé que en el momento en que se la regalaran, ella iba a regresar, porque era lo que siempre hacía. Que no sé por qué no regresó. No me explico por qué no regresó. Por suerte. No sé por qué no regresó, se quedó con la niña. Vale, digamos que la muñeca se movía por mi tío. Ok, no regresó, está muy bien. Viví en paz. A los años, me encontré esta misma niña, ya estaba más grande, era una señorita. Pero yo tenía curiosidad de qué había pasado con la muñeca. O sea, me entró esas ganas de saber de ella. Y le digo yo a esta señorita o niña, le digo yo, oye, ¿qué hiciste a la muñeca? Me dice, mi mamá la tiró. Y me pareció extraño, porque ella no sabía nada de la historia, nada. Y le digo yo, ¿y por qué la tiró? Porque esa muñeca es muy rara. Que otra persona me confirmara y me dijera, es que la muñeca es muy rara y a mi mamá no le gustó. Y la tiró. Y yo como que en ese momento sentí una paz, porque yo dije, no era yo. Me dijo, la muñeca era rara. Y entonces, claro, ¿cuál es mi trauma ahorita? Mi trauma toda la vida, toda mi vida es llegar a un salón y están los muebles. Entonces, claro, yo me transporto a ese momento y yo digo, ¿en qué momento regreso a mí? Y la veo sentada o la veo, no, es que yo no la quiero ni ver, o sea. Y afortunadamente no tengo hijas, porque donde tuviera hijas es que a la casa no entra una muñeca, o sea. A mí, mis hijas no tendrán muñecas, eso lo aseguro, porque yo no quiero que ella regrese. Ni una muñeca de trapo, no las quiero. Estoy traumatizada. ¿Y cómo era? O sea, una muñeca de trapo, toda entera de trapo. Era una muñeca, su cabeza era de plástico, sí. Una cara muy linda, tenía unas trenzas, era rubiecita, era un poco más grande que la muñeca de mi mano. O sea, yo más o menos calculo que era así de grande muñeca y un poco más de la muñeca, no era grande, y sus pies sí eran de trapo, las manos eran plástico, el dedo los tenía bien, no era de trapo sus manos, sus pies sí, era linda, o sea, yo estaba muy enamorada de esa muñeca, pero mi duda siempre fue, o era la muñeca o era lo que había en esa casa, porque en la última habitación donde dormíamos, el cuarto era muy frío, el frío era impresionante. Y cuando fue mi mamá a ayudar a la mudanza, viernes, y me dice, esa última habitación donde ustedes dormían sí era muy fría, ¿no? Yo estuve en esa habitación y el frío era... Porque los adultos no apoyan a los niños, ¿me entiendes? Cuando un niño te está diciendo, pasa algo, ponle cuidado, no está mintiendo. Deberíamos. Sí. Deberían de ponerle cuidado a los niños cuando te dicen estoy viendo algo, estoy escuchando algo, pero eso no pasa. Te digo porque en tu caso, en tu ataque de pánico, cuando viste la muñeca, eso no es normal en un niño realmente, ¿no? Porque que tú entres en ataque de pánico porque has visto la muñeca que está abajo, ya tendríamos que estar pendiente de esas cosas. Pero, por ejemplo, hubo algo que le pasó a mi hermana. Porque es que a cada una, o sea, si tú coges a cada una de nosotras, a cada una le pasó una experiencia diferente. Íbamos a ver una película y nos encerramos en la primera habitación donde dormía mi tía. Vuelvo y te digo, las puertas van con llave por dentro. Y entraron mis primos, entró todo el mundo a ver esta película. Unos sentados en el suelo, yo en la cama. Mi hermana, quizá más chiquita que yo, mi hermana tendría unos 7 años, se quedó por fuera. En la última, en esa habitación que yo te digo que asustan, que dormíamos, mi hermana se quedó porque una de las hermanas de mi tía le había pedido el favor de que la peinara, la organizara y bueno, mi hermanita se quedó por fuera, mi hermana. Yo cerré la puerta donde estamos todos, la cerré con llave y nos sentamos a ver la peli. Y viene de un momento a otro mi hermana a tocaba. Y claro, yo soy la que tengo la llave. Abro la puerta y mi hermana en un ataque de histeria. En un ataque de histeria impresionante. Que quién la había ido a asustar. Y yo, nadie ha salido de esta habitación.
y me decía, me alzaron la cortina. Tú le puedes hacer la entrevista a mi hermana. Le alzaron la cortina y no había aire, no había viento, la ventana estaba cerrada. Cuando le alzan la cortina, le cierran la puerta. Y mi hermana salió a correr y como una histérica. O sea, es que todas éramos un manojo de histeria. Esa casa era horrible. Madre mía. No sé por dónde seguir, porque sé que tienes dos historias muy buenas. Vamos a dejar la que para mí más me ha gustado para el final. Vamos a ir con esta vez que tú me cuentas que tu padre tiene una cita médica. Ah, sí. ¿Y qué ocurre? Que yo iría a irme para el psiquiatra con todas las cosas que yo veo. Resulta que a veces nosotros, además de espíritus, tenemos como ángeles de la guarda, tenemos como esos seres protectores, yo lo veo así, porque no todo es fantasmas o gente que te asusta o estas cosas, no, también existe el otro lado bonito y es el de los ángeles. Y resulta que mi papá me había pedido el favor que no olvidara que él tiene una cita médica. Mi papá tiene una discapacidad y mi papá no se puede trasladar solo. Él tiene que ir con alguien acompañado. Previamente tiene que decirle a alguien y me había pedido el favor a mí. Y un martes por la noche me llama y me dice, no olvides que mañana miércoles tenemos cita médica. Y yo cuento contigo y yo, vale papá, no hay problema. Y yo olvidé poner la alarma. Se me olvidó. Yo ya estoy más grande, ¿no? Se me olvidó. Y yo estoy durmiendo porque yo vivía aparte, pero esa vez me había ido a quedar donde mi mamá. Y me quedé dormida, había puesto una sábana, una manta en el suelo y me quedé profunda. Yo no supe de quién era dueña ni de quién era la casa, yo solo sé que me quedé profunda. Y por la mañana viene algo o alguien o lo que haya sido y se lo agradezco hasta el sol de hoy. Y me dijo, con una voz de niño, me dice, Isha, su papá. Y yo pensé que era mi hermano. Y le dije yo, ay no, déjame dormir. Me puse la almohada en la cabeza para no escucharlo. Y ya, su papá al teléfono. Y yo le dije, déjame dormir. Y me giré. O sea, yo hacía más cosas para no ponerle cuidado. Cuando llega y hace, como que un suspiro como de, me rindo, ya no insisto con ella. Cuando hace, me acordé de mi papá. Yo me acordé que yo tenía cita con mi papá. Y me levanté yo a la carrera al teléfono. Porque esta vocecita me había dicho, tu papá, al teléfono. ¿Me entiendes? Entonces yo quería saber, mi hermanito estaba más o menos de la edad que más o menos me habían hablado. Y pensé que era mi hermano. Corrí al baño porque pensé que era él, me paré, crucé los brazos a esperar a que él saliera para que él me dijera, mira, hablé esto con tu papá y yo poder llamar a mi papá antes de que se pusiera más furioso conmigo. Nadie salía del baño, la puerta cerrada, nadie salía del baño. Y ya no sabes qué, voy a llamar a mi papá. Llamo a mi papá. Le digo, hola, pa, ¿qué hablaste con mi hermano? ¿Qué hablaste con él? Me dice, yo no he hablado con nadie. Y para mí eso fue un choque, porque yo dije, ¿cómo así que no has hablado con nadie sabiendo que alguien me acaba de despertar porque tú estabas en el teléfono? Yo se lo dije y llegué y me dice mi papá, no, yo he estado llamando, pero nadie me ha contestado el teléfono. Entonces, ¿cómo encajas que alguien te haya dicho, hice a su papá el teléfono? Yo no había escuchado el teléfono, yo estaba dormidísima. Si yo hubiese escuchado el teléfono, yo digo, bueno, y además, si suena el teléfono en mi casa, ¿cómo sé exactamente que es mi papá quien está llamando? No soy un identificador de llamadas, ¿me entiendes? Es que suene el teléfono, pero que tú digas, en ese teléfono está tu tía Marta ahí en el teléfono, ¿cómo lo sabes? Claro. ¿Me entiendes? Yo sí sabía que el que estaba llamando era mi papá. Y no precisamente por la cita, yo estaba dormida, a mí se me ha olvidado. Cuando me dice, no, es que nadie me ha contestado. Y le dije, ¿yo no te contestó, Oscar? Y me dice, nadie, y ya mi papá molesto me dice, nadie me ha contestado el teléfono. Llevo llamando y llamando y llamando y yo, vale, llamé a mi mamá. ¿Por qué? Cuelgo y voy al baño, abro la puerta y no hay nadie en el baño. Y yo digo, no entiendo. O sea, yo esperaba encontrar a mi hermano en la casa.
llamo a mi mamá. Mi mamá trabaja en un colegio, en el nivel que él estudia, y le digo yo, mamá, ¿Oscar? Y me dice, estudiando. Digo yo, ¿dónde? Dice, pues acá en el colegio. Le digo, ya hazme el favor y te vas al salón y me verificas que sea Oscar el que esté en el salón. Me dice, ¿cuál es la jugada? Oscar está aquí. Yo, ve al salón y me averiguas. Vale. Va al salón, vuelve. Yo la llamo, le digo, ¿dónde está Oscar? Me dice, el niño está aquí estudiando. Y digo yo, ¿cómo me explicas tú que yo supiera que mi papá llevaba rato llamando si yo estaba dormida y yo no me acuerdo haber escuchado el teléfono? ¿Me entiendes la lógica? Y el niño estaba desesperado. O sea, el niño estaba, Isha, despierta. No. Entonces son cosas que me pasan, son voces que escucho y no le doy explicación lógica. Increíble, ¿no? Muy increíble. Muy... ¿Y tú crees que puede ser como un ángel de la guarda, alguien? ¿O un niño que podía estar por allí? Puede ser un ángel de la guarda, puede ser, también le ponemos lógica, que ella ha estado soñando, pero no es posible que yo haya estado soñando. Es que no estaba soñando, porque yo de hecho me puse la almohada y cuando me pongo la almohada en la cabeza yo todavía lo estoy escuchando. ¿Me entiendes? Sí de pronto creo yo, sí de pronto le doy lógica a que unos mesecitos antes yo sí había estado en una fundación con niños y me había encariñado mucho con uno y ese niño falleció. Ese niño tendría 7 años. Yo nunca le conocí la voz a él porque él le dio cáncer. Sí. Y él no podía hablar. Yo no le conocí su voz, nunca. Entonces yo a veces digo, viniste a hacerme el favor, suena un poco... Sí. Viniste como a hacerme el favor de lo que yo necesitaba, ¿me entiendes? Pero no sé qué fue. Claro. No sé. Pero son experiencias que puedo decir que las he vivido. No miento en absolutamente nada. Y hablando de ángeles, que los ángeles son seres altos, rubios, ojos azules. Pues yo no los guapos. he visto rubios ni ojos azules. Quizás tú te encontraras, esta historia es la que más me gusta, ya lo he dicho. Tú estás en una parada de autobús. Sí. Y hay alguien que está también esperando el autobús. Sí. ¿Cómo era? No estaba esperando el autobús, no. Yo estaba primero, o sea, voy a comenzar la historia desde un día antes. Una noche antes me habían roto el corazón y uno de mis mejores amigos me había dicho, no te preocupes, ten calma, que tu amor va a llegar, de pronto se te presenta mañana, uno que sabe. Entonces, claro, yo voy con esa expectativa de pronto hoy me encuentro el amor. Salgo yo de mi trabajo, yo hacía práctica, eso fue en el 2005, me pongo a esperar el autobús, yo estaba sola, porque había un poste y yo estaba solita. Estoy mirando hacia donde viene el autobús y una voz de un hombre llega y me dice, hola. Y yo volteo a mirar porque para mí yo estaba sola. Ahí no había nadie ni que llegara, ni que estuviera, ni que saliera. No. Sola. Y me dice, hola. Y cuando lo volteo a mirar, lo más hermoso que yo he visto en mi vida. O sea, un hombre. Ojos azules, rubio, una sonrisa preciosa. O sea, y claro, yo me acordé de las palabras de mi amigo. Yo dije, aquí fue. Aquí me enamoré, aquí me casé, aquí tuve mis hijos. Era muy lindo. Y entonces me pregunta, ¿qué autobús estás esperando? Y entonces le dije yo, tal. Y entonces le digo yo, ¿llevas mucho tiempo esperando? ¿Por qué le hago la pregunta? Porque yo estaba sola. ¿Me entiendes? Yo sé por dónde voy cuando hago mis preguntas. Yo estaba solita. Entonces le digo yo, ¿tú llevas mucho tiempo esperando? Y llega y me dice, años. Años. Entonces, claro, yo pensé que cuando él se refería a años, es que llevaba mucho tiempo esperando. Y yo hasta me asusté. Yo le dije, ¿cómo así? Es mucho tiempo. O sea, que hace mucho rato que no pasa, ¿me entiendes? Y entonces le dije, yo me voy en este. Pasa el autobús. Y me dice, yo también. ¿Me entiendes? Nos subimos los dos. Yo comienzo a hablar, yo soy la que hablo. Y entonces le pregunto, ¿tú dónde trabajas? ¿O qué haces? Me dice, trabajo en una empresa tal. En el centro de
de Cali. Y yo le dije, pero tan raro, yo esa empresa no la he escuchado. Entonces me dice, sí, yo arreglo esto, hago lo otro. Y yo ve que, bueno, él se quedaba en silencio, pero la que hablaba era yo. Yo era la que hablaba. Y cuando él ya se va a bajar, que no es el punto donde me ha dicho, no es el punto, y yo hasta le dije, pero no hemos llegado. No, yo me bajo aquí y me da su número de teléfono en un papelito, ¿vale? Y se bajó mirándome. ¿Te da su número de teléfono? Sí, me da su número de teléfono. Se bajó, vale, eso se quedó así. Para el primer fin de semana, yo me voy a la casa de mi mejor amigo y yo con temor de que de pronto el chico tuviera novia o me contestara yo no sabía nada de la vida del chico, ¿me entiendes? Sentimentalmente. Entonces yo le dije a mi amigo, llama tú. Yo lo había intentado llamar, pero a mí nadie me cogió el teléfono. Entonces yo le dije, llama tú, porque de pronto es que tiene esposa, novia. Tú la habías llamado, sí, pero no te cogieron. Pero no me cogieron el teléfono. Entonces yo le dije, llama tú, porque de pronto tiene esposa, novia o algo y yo no quiero problemas. Y entonces llama a mi amigo la primera vez y me dice mi amigo que le habían dicho que para qué llamaba, que no volviera a llamar, así, que no volviera a llamar. Y le digo yo, tan raro, te contestó la mujer, la esposa. Y entonces, no sé, me pasó el número, vale. 8 días después, volvamos a insistir. Entonces llama otra vez mi amigo. Y mi amigo estaba desencajado. Yo no sé qué tanto le habrán dicho, porque él solamente me contó furioso la parte. Que si era broma lo que estábamos haciendo. Que por qué bromeábamos con eso. ¿Me entiendes? Y que por favor no volviéramos a llamar. En que estaba yo bromeando. Y que no bromeáramos con eso. Y mi amigo me pasó el teléfono y me dijo, quiero que botes el número. No, conmigo no cuentes para llamarlo. Y yo lo boté. Y mi amigo me lo dijo. Me dijo, hay 2 cosas. O el hombre está casado o el hombre está muerto. Y conociéndote, está muerto. Ve y tira ese teléfono. Y lo boté. Porque mi amigo estaba muy molesto, estaba furioso. Que no sé qué más cosas le habrán dicho, pero hasta el día de hoy me pregunto quién era esa persona y por qué quien contestaba que no bromeáramos con eso y que no volviéramos a llamar. No me lo explico. No sé quién era. Averiguo la empresa en la cual el chico supuestamente trabajaba. Me pongo a investigar a ver, porque soy una intensa, quiero saber dónde trabaja. Le pregunto a mi mamá y la empresa existió en 1980, en 1990. Actualmente, o en ese momento, en 2005... No estaba. No está la empresa. Es raro. Es muy raro. Y cuando tú nos has contado esto, nosotros hemos intentado analizar las pistas que te has dado. Y claro, sí, obviamente tu amigo sabe que tú tienes el don o que eres capaz, bueno, con todas las experiencias que has tenido, con todo lo que no nos has podido contar, porque el tiempo es limitado. Sí. No hemos ido a las historias más importantes, pero esta nos parece importante porque en un principio, claro, tú llamas a un número que no te lo coge. Que no me lo coge. Pero si hubiera sido, por ejemplo, si ella hubiera estado casada y tú lo hubieras cogido, pues te hubiera dicho, ¿y quién leche eres tú? Exacto. Enfadado, vale, no te lo coge. Llama a tu amigo preguntando por alguien y es cuando esa persona, porque es un hombre, entonces no es sospechoso que un hombre pregunte por otro hombre. Claro, ahí no habría ningún problema en decirte la otra, pues mira, soy su mujer, soy ¿qué su quieres? Madre, claro. Exacto, soy su madre. ¿Quieres hablar con él? ¿Quieres hablar con él o dejarle algún mensaje? O sea, es que... Como arreglaba cosas, pues, sí. ¿Quieres un trabajo? ¿Quieres algo? Lo que dice es que no bromees, que con eso no se puede, que no bromees, que no bromees con eso. Claro. Es que si piensas, oye, estoy llamando a una persona y estoy preguntando por alguien que ya no está. Que ya no está. Es lo único que vemos que tenga sentido. Es lo único que tú encuentras que genere tristeza o que te genere una herida y que te la esté abriendo, que es lo que yo le dije a mi amigo. Le dije, la única es que esté muerto, porque no es normal que tú me digas, no bromees con eso. O sea, ¿me entiendes las palabras? Tú solamente usas esas palabras cuando no quieres o hablar de tu ex, ¿me entiendes? Sí. O alguien que te ha lastimado mucho.
Pero en este caso era, no bromees con eso. Claro, por alguien que no está. Y no solamente eso, sino que yo me pongo a analizar cuando yo le pregunto al chico que hace cuánto está esperando el autobús y me dice, años. Y yo, claro, dentro de mi cabeza pensé en años tiempo, llevas media hora aquí parado o de pie, y yo asumí eso, pero me dijo, llevo años esperando el autobús, años, porque lo fue muy claro, dijo, años. Y yo, vale, ok, sí, ya no demora en llegar, no te preocupes, nos vamos los dos. ¿Quién era? ¿Quién es? No sé. Si la otra persona me hubiese contestado, me hubiese dicho, mira, soy su esposa. O es mi ex, no quiero que llames a la casa porque él ya no vive aquí. Clarísimo. Claro. Es que hay respuestas de respuestas. Pero no juegues con eso, no bromees con eso. Eso es que... Y tú el teléfono lo tiraste, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos ahora la duda de qué pasaría si pudiéramos llamar y conseguir, no sé, intentar buscar una explicación, ahora que ha pasado más tiempo. ¿De quién era esa persona? Y saber, pero tú tiraste el teléfono. Tiré el teléfono. Claro, porque mi amigo estaba muy... Y me dijo, o lo tiras. Y yo lo tiré. Y yo dije, él no me va a ayudar. Y yo tampoco iba a ser capaz de llamar, porque me daba miedo. O sea, a mí ya me entró miedo de ¿a quién estoy llamando? ¿Al diablo? O sea, no, déjalo así. Madre mía, que la historia en verdad es impresionante. Si realmente es así. Sí. No es la primera vez que escuchamos algo parecido, pero impresionante. Sí. La verdad que es un testimonio. Pero si tú me fuerte. preguntas, porque hay mucha gente que se lleva, es que son pálidos, es que levitan, es como verte a ti, o sea, literal, o sea... Aunque, ¿cuántas personas has visto tú altas, rubias, con ojos azules en Cali? Muy difícil. Difícil, ¿no? Muy difícil, tiene que ser una persona extranjera, porque la mayoría, o sea, es que si tú me preguntas cómo era él, yo puedo decir, era de Suecia, o era europeo, o sea, estos hombres... O como tú has llegado a decir, un ángel. Un ángel también, pero esto no era un ángel, esto era una persona que yo real. creo, sí, se veía muy real, muy lindo. Te dio un número de teléfono. Me dio un número del teléfono, un papel. Papel que es de verdad. Sí. Madre mía. Pero el teléfono al que llamé, no sé qué era. Cuando hablo contigo y me dices que esto no lo quieres porque muchas veces te quita el sueño, Sí. te molestan por las noches, ¿no? Sí. Ahora dices que estás más tranquila, ¿no? Sí. Si tengo algún don, que no sé si lo tenga porque nadie me ha dicho tienes un don, pero si yo tengo el don, de verdad no lo quiero. Soy reacia a tenerlo. No me gusta porque estás acostada en la cama y te pegan gritos. Te llaman. Te llaman, o escuchas cuando llora, o escuchas estos lamentos. Por ejemplo, nunca en mi vida yo había escuchado a una niña, nunca. Y eso me pasó para octubre más o menos, la voz de una niña. Y se escuchaba, era como si la metieras en un cuarto, o sea, no era clara la voz. Es que me da sentimiento, de verdad, es que si fuera mentira, ¿me entiendes? Y esta voz de esta niña decía, ayúdame. Pero como si la pusieras distorsionada, ayúdame. Y yo me desperté y yo dentro de mi cabeza pensé, ay, ya van a comenzar. Volteé la cabeza y yo le dije, ¿en qué te ayudo? Pero no contestan. No, a mí no me contestan. Yo no puedo decir, ¿tengo un diálogo con ellos? No, sería ser mentirosa. No necesito mentir. Pero ayúdame. Y me dio ese sentimiento, ¿me entiendes? De, ¿en qué te ayudo? Dime. No hubo respuesta. Pero era una niña. Era una niña. Sí. Increíble. Sí. Me va a pesar. ¿Y tú regalarías este don? Sí, se lo regalo a quien quiera, no lo quiero. Yo no lo quiero. Y quizás si te dieran ayuda y lo pudieras controlar. Pero es que yo hago una pregunta. Si no controlándolo soy así, ahora controlándolo, ¿cómo sería? ¿Me entiendes? No, yo no lo quiero, déjame quieta, yo no lo quiero. No lo quiero. Yo sé que tienes muchísimas más historias que nos has ido contando, que bueno, que tienes para un libro y que yo te recomiendo, que además te ayudaría mucho que lo hicieras, porque yo creo que tal como nos lo has contado, lo redactas todo, sería alucinante, pero no te vamos a sacar tampoco más, porque sé que estás sacando historias dolorosas. Sí.
Sí, sobre todo me duele porque cuando son niños o cuando son personas, he escuchado más personas, señoras, que lloran. Estoy yo acostada. Sobre todo son cosas de dolor, ¿no? Sí, son cosas de dolor. No, ninguno viene a mí diciéndome estoy feliz, estoy contento. No, ninguno, o sea, no. Todos vienen y es... Y yo, ¿quién llora? Y yo siempre me pregunto, ¿quién llora? ¿O por qué llora? Y cuando yo ya me levanto y me incorporo y todo está en silencio y yo... yo digo, es de verdad. O sea, es de verdad que ya levantarse de por sí con algo que no sabes qué es. Ahora un llanto... Curiosamente que nos estábamos despidiendo, pero se nos ha ido la batería. Justo en el momento adecuado. Cuando hablábamos de los lamentos y de... Pues lo dicho, Cristina, que muchísimas gracias por tu aportación, por tu valentía, por contar esto y por demostrarnos que esto existe, que hay un más allá, que aunque tú tengas esta sensibilidad, hay gente que lo ha visto contigo, han visto lo de las muñecas, se ha comprobado, y que hay otra realidad detrás, ¿no? No sabemos si otra dimensión, otra realidad, otro más allá que habrá. Sí. Porque bueno, te voy a hacer la última pregunta antes de despedirme. Tú los ves perfectamente, los oyes, tú eres capaz, si por ejemplo tú eres capaz de distinguir si yo soy real. Normalmente yo puedo decir que dentro de las experiencias que yo he tenido, porque vuelvo y digo, yo en esto no tengo ningún tipo de experiencia, yo no soy experta, no, nunca ni he leído libros, porque como te digo, no me ha interesado ni escucharlos ni verlos, es que yo no quiero el don, pero me toca. Cuando pasas por el lado de ellos, su mirada es diferente. Es una mirada como si estuvieran idos. Ajá. O sea, no es una mirada... No. ¿Podría decir como si no son de aquí? Es una mirada diferente. O sea, no sé cómo describir esa mirada. Y número 2, con los que yo me he topado o con lo que yo he vivido, no hablan. O el único es con este chico. Es con el único que yo puedo decir que tuve un diálogo. Y vuelvo y te digo, la única que hablaba era yo. Que no hablan contigo, es decir, sí. que pasan. Que pasan por tu lado y yo hago el experimento y yo digo, puede ser una persona que no salude, ¿me entiendes? Ok, pasa. Pero es que parecen idos, o sea, no parecen... Van caminando y es como cuando tú estás... ¿Almas en pena? Sí, es como si no estuvieras en este plano. Y no solamente eso. Una señora que yo vi en un cementerio, por ejemplo, yo venía en el autobús y es un cementerio que hay, paso frente a él, y esta señora, que la puedo describir perfectamente, es de camisa azul, tiene el pelo largo, rubio, ondulado, delgada, o sea, imagínate para uno inventarse algo así, o sea, es que la tengo clavada. Y esta mujer va de una tumba a otra. Y uno dice, ¿eso qué tiene de raro? Que se movía como si fuera un globo. Se deslizaba como si fuera un globo. O sea, no caminaba. Y yo tampoco tengo mucha visibilidad porque yo voy en el autobús, un cementerio que tiene reja, entonces digamos que yo no tengo la visibilidad, porque yo tengo que ser sincera, yo no te voy a engañar. Pero ella, su movimiento era un globo. Va de una tumba a la otra tumba y yo la veo y yo digo, vale, está haciendo una visita. Pero ella no estaba mirando ninguna tumba, vuelvo y te digo, ella estaba ida, o sea, un globo. Tú ves una persona, globo, gira hacia la izquierda, por decirlo así, y vuelve y hace como un cuadrado. Tum, tum, pero en forma de globo. Y yo digo, ¿qué está haciendo? Porque no tiene un punto a donde dirigirse. Yo voy de una tumba a la otra, me agacho, la miro el cielo, miro acá. No, mirada al frente, globo, camina, da el cuadro y yo, no es normal, esto no es normal. Entonces yo siempre digo, cuando pasan por mi lado, cuando yo los veo así, que están, su mirada es diferente, estar en otro, yo digo, este no, solamente lo estoy viendo yo, es horrible. Pues lo dicho, un placer haberte escuchado, muchísimas gracias por todo.
Cuando necesites más, me dices que soy un material de... Vamos a por el libro. Sí, quiero un libro, de verdad. Quiero un libro. Un abrazo muy grande. Gracias. Conéctate con nosotros. misteriosenlaonda@gmail.com y en Facebook. Misterios en la otra dimensión. Y hasta aquí el viaje de hoy. Una historia que nos recuerda que, a veces, lo inexplicable no está tan lejos como creemos. Gracias por acompañarnos una vez más en este rincón donde el misterio cobra vida. Nos escuchamos en el próximo programa, si es que todo sigue en calma.